Hola clase, vamos a hablar de elementos geométricos básicos dentro del tema de rectas y ángulos. Los elementos geométricos básicos nos permiten describir todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, este cuadro de Kandinsky que se llama Composición 8. Quiero que lo mires un momento, que veas que hay un montón de elementos. Hoy vamos a ampliar nuestro vocabulario geométrico y vamos a aprender nuevos conceptos y palabras que nos van a ayudar a describir mejor este cuadro. Lo veremos al final del vídeo. Vamos a comenzar pensando en un plano. Por ejemplo, en un embalse. La superficie del agua es prácticamente lisa y muy grande. Eso sería un plano. Pero realmente un plano es una superficie infinita. Es como una hoja de papel, pero que no tiene límites. Y además no tiene grosor, solo tiene dos dimensiones. Porque si tuviese una tercera dimensión tendría volumen. Y ahora mismo estamos trabajando sobre el plano. Lo único que nos interesa es lo que podemos representar sobre esta hoja de papel infinita, esta pantalla infinita que no tiene límites. Sobre el plano podemos colocar puntos. Sería como hacer un pinchazo con una chincheta. Es infinitamente pequeño y no tiene dimensiones. Para poder representarlo necesitamos indicarlo de alguna manera, por eso lo hacemos en este caso con dos rectas donde se cortan. Ahí está el punto, que recuerda es infinitamente pequeño. Los puntos por lo general los representamos con una letra mayúscula. Y si tenemos dos puntos y los unimos con una recta, nos encontramos con el siguiente elemento que vamos a estudiar, la recta. Una serie infinita de puntos alineados y que no tienen grosor. Para poder representarlo tenemos que darle grosor y verlo, pero idealmente no tiene grosor, solo tiene una dimensión, la longitud. Esta recta divide, que representamos con una letra minúscula, divide al plano en dos semiplanos, uno a su izquierda y otro a su derecha. A la recta que delimita al semiplano le llamamos borde del semiplano. Hablábamos de que una recta era infinita. En este caso la semirrecta también es infinita, pero comienza en un punto. ¿En qué punto crees que comienza esta semirrecta? ¿En A o en B? Comienza o termina, según se mire, en el punto B. De este punto pueden surgir infinitas semirrectas, como esta otra, por ejemplo. Hablamos de que una recta es infinita, una semirrecta está delimitada por un punto y en este caso un segmento está limitado por dos puntos. Y son los elementos que solemos ver a menudo en nuestra vida diaria. Solemos ver segmentos, rectas que terminan y comienzan en un punto. No es muy difícil encontrarse una línea infinita en nuestro día a día. Lo más común es encontrarnos segmentos por todas partes. Vamos a hablar ahora de la propiedad fundamental de la recta, y es una verdad absoluta en la geometría. Por dos puntos pasa una recta y solo una única recta. Si dibujásemos otra recta que pasa por esos dos puntos, nos encontraríamos con la misma recta. Estaríamos dibujando una recta encima de otra recta, pero serían siempre la misma recta. Vamos a hablar ahora de pares de rectas. Hemos hablado de rectas únicas, ahora vamos a hablar de pares de rectas. En este caso, las rectas secantes tienen un solo punto en común. Estas dos rectas tienen el punto B como único punto común. Puede ocurrir que no tengan ningún punto en común, entonces son rectas paralelas. Caminan juntas desde el infinito hasta el infinito, pero en ningún momento llegan a tocarse. Por último, vamos a hablar de unas rectas secantes particulares, que son aquellas que forman un ángulo de 90 grados. Y ahondaremos en el tema de los ángulos en uno de los próximos vídeos. Vamos a volver al cuadro del principio. Ahora tenemos un montón más de vocabulario para poder describirlo. Por ejemplo, encontramos un montón de puntos. Podrían estar definidos por el corte de dos rectas o
representados en este caso por un círculo naranja. Vamos a ver, nos encontramos también con rectas. He tenido que recortar un poco el cuadro para que esta recta sea infinita y no veamos sus límites. Además, recordad que cada recta divide el plano en dos semiplanos. Y a esa recta le llamamos borde del semiplano. Tenemos un semiplano aquí a la izquierda y otro enorme aquí a la derecha. Hemos hablado también de semirrectas, que son rectas que comienzan en un punto y continúan hasta el infinito. Y después de ellas hemos hablado de los segmentos, que terminan y comienzan en un punto. Hablemos ahora de los pares de rectas. Por ejemplo, estas dos de aquí son secantes. Muy bien. Estas dos de aquí son paralelas. Bueno, son más bien segmentos paralelos que no tienen, si los alargásemos, nunca se tocarían. Serían, si los alargásemos hasta el infinito, dos rectas paralelas. Y por último vamos a acabar con estas dos rectas que aparentemente forman un ángulo de 90 grados y por lo tanto se llaman rectas perpendiculares. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí por hoy y muchísimas gracias. Nos vemos en próximos vídeos.